El sinuoso camino se abría paso por las costas de Jalisco, y la magia del atardecer daba a la tierra tonalidades anaranjadas y carmesís. Habíamos escuchado historias de un manantial escondido en lo alto de un cerro, rodeado de mitos y de leyendas que parecían disuadir a los visitantes, pero éramos jóvenes, valientes y sobre todo curiosos. La promesa de aventura y el llamado de lo desconocido había logrado reunirnos en esta travesía. Éramos 5 amigos con personalidades tan distintas como complementarias. Diego con su risa contagiosa, Claudia siempre con una historia interesante que contar, Juan, el guía natural que nos mantenía centrados, Carla con su espíritu libre y soñador, y yo, un apasionado de la historia y la naturaleza. Juntos habíamos decidido adentrarnos en el off-road, buscando esa joya natural oculta en las montañas. Tras un día lleno de risas, anécdotas y desafíos, finalmente encontramos el sitio para acampar. El manantial era tan hermoso como lo habían descrito, cristalino, reflejando el último rayo de luz del sol. Decidimos montar campamento allí, con la esperanza de pasar un fin de semana tranquilo, bajo el manto estrellado del cielo jalisciense. Pero esa paz, descubriríamos, sería efímera. Y lo que habíamos pensado que sería un retiro relajante, pronto se convertiría en una experiencia que desafiaría todo lo que conocíamos y todo lo que creíamos. Mientras montábamos las tiendas de campaña, no pude evitar notar la energía única del lugar. Había una sensación en el aire, algo eléctrico, que parecía cargado de misterio. Los árboles alrededor del manantial, con sus ramas retorcidas, parecían susurrar secretos antiguos llevados por el viento, y aunque ninguno lo mencionó en voz alta, sentía que todos lo percibíamos. Mientras el sol se despedía, dejándonos con la suave luz del crepúsculo, comenzamos a encender una fogata. Las historias comenzaron a fluir, desde recuerdos de infancia hasta relatos de aventuras pasadas. Sin embargo, Diego, quien siempre tenía algo que decir, compartió una leyenda local que había escuchado en un pequeño mercado en nuestro camino hacia el cerro. Contó sobre luces misteriosas que, según los lugareños, aparecían en el cielo de vez en cuando, llevándose a aquellos que se atrevieran a acercarse demasiado. Claudia y Carla se rieron burlándose amistosamente de Diego por ser tan crédulo. Juan, siempre el escéptico, argumentó que probablemente eran solo aviones o helicópteros de alguna base cercana. Aunque todos lo tomamos la historia con ligereza, no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. La noche avanzaba y con ella una sensación de inquietud que poco a poco se apoderaba de nuestro campamento. En nuestro intento por mantener el ánimo ligero, decidimos hacer un brindis por nuestra amistad y por más aventuras como esta. Sin embargo, a pesar del calor del fuego y la compañía de mis amigos, el aire frío del cerro y el murmullo del manantial me recordaban que estábamos en un lugar cargado de historia. Y quizás, solo quizás, no estábamos tan solos como creíamos. La luna comenzó a elevarse, iluminando el campamento con su tenue resplandor plateado. A medida que la oscuridad se intensificaba, el manantial parecía brillar con luz propia, su brillo ondulante en perfecta armonía con el paisaje nocturno. A su alrededor, pequeños insectos luminosos comenzaron a danzar, creando un espectáculo hipnótico. Carla, fascinada por la naturaleza, decidió acercarse al borde del manantial. Agachándose, pasó su mano por el agua, causando pequeñas ondulaciones que distorsionaban la luna reflejada. Mientras miraba el agua, murmuró algo acerca de cómo ciertos lugares en la Tierra parecen ser cruces entre el mundo que conocemos y otro mundo que solo podemos imaginar. Juan, intentando aligerar el ambiente, sacó su guitarra y empezó a tocar una canción que todos conocíamos. Los acordes melodiosos llenaron el aire, y pronto todos nos unimos en una especie de canto comunal. Pero, por alguna razón, a medida que la música flotaba en el aire, no podía evitar sentir que algo o alguien más, no visible para nosotros, estaba escuchando. En medio de nuestra melodía,
Claudia, con ojos agudos, señaló el horizonte, donde la línea del mar y el cielo se difuminaba. A lo lejos, muy a lo lejos, pudimos ver una serie de luces parpadeantes. Inicialmente las descartamos como barcos pesqueros o luces de alguna aldea cercana, pero su movimiento no era consistente con ninguna explicación lógica. Subían, bajaban, zigzagueaban, y lo que era más desconcertante, parecían acercarse lentamente hacia nosotros. Diego recordó la historia que había compartido antes y nos miró con una expresión inquieta. Si bien todavía estábamos en la etapa de asombro y curiosidad, en el fondo algo nos decía que esta noche no sería una acampada común. Las historias de los lugareños, las luces de una manera. El ambiente que antes estaba lleno de risas y cánticos se tornó tenso. Nuestras voces se silenciaron y todos estábamos pendientes de esas luces, que ahora parecían moverse con un propósito determinado. Cada segundo que pasaba sentía que nos sumergíamos más y más en un mundo desconocido, en una historia que no estaba seguro de querer protagonizar. A pesar de la compañía de mis amigos y la belleza del entorno, una sensación de vulnerabilidad y pequeñez me envolvió, recordándome cuán frágil es nuestra comprensión de la realidad y cuán vasto es el misterio que nos rodea. A medida que las luces se acercaban, la tensión en el grupo se hacía más palpable. Las risas y bromas de antes se transformaron en murmullos preocupados. A pesar de nuestra inicial incredulidad, no había forma de negar lo que estaba sucediendo frente a nosotros. Las luces no eran algo natural ni familiar. De repente, el bosque circundante se llenó de un zumbido sordo y resonante. El sonido era tan penetrante que podíamos sentirlo vibrar en nuestros huesos. Carla, con ojos muy abiertos, agarró mi brazo. ¿Lo sientes?, susurró, y supe que no se refería solo al zumbido. Había una energía en el aire, algo que nos estaba afectando a todos a nivel celular. Diego intentó mantener la calma, sugiriendo que debíamos de subirnos a las camionetas y alejarnos del lugar. Pero antes de que pudiéramos actuar, una de las luces se desplazó rápidamente sobre nosotros, bañando todo el campamento con un fulgor azulado. El zumbido aumentó en intensidad y en ese momento, el tiempo se detuvo. A través del brillo comenzamos a distinguir siluetas. Eran figuras altas y esbeltas, moviéndose con una gracia etérea. Sus contornos parecían hechos de luz y sombra, constantemente cambiando, y sus ojos, grandes y luminosos, nos observaban con una curiosidad insondeable. Juan, siempre el protector del grupo, dio un paso al frente, tratando de comunicarse. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren?, preguntó, su voz temblorosa pero firme. Sin embargo, las figuras no respondieron. En su lugar, una especie de pantalla translúcida apareció frente a ellos, mostrando imágenes rápidas y cambiantes, estrellas, galaxias, civilizaciones antiguas y lo que parecían ser recuerdos de nuestra propia infancia. Era como si estuvieran tratando de comunicarse con nosotros a través de emociones y recuerdos compartidos. Claudia, con un coraje que no sabía que poseía, se acercó a la pantalla tocando una de las imágenes. Un recuerdo de cuando éramos niños jugando en la playa. Al hacerlo, una ola de emoción la envolvió y pudo sentir una conexión con esas entidades. Una sensación tal vez de comprensión, quizás era empatía. Con lágrimas en los ojos, pero con una mirada perdida, se volvió hacia nosotros. «No quieren hacernos daño», susurró. Pero antes de que pudiéramos procesar sus palabras, las figuras comenzaron a moverse hacia nosotros. Sin previo aviso, Diego fue envuelto en un halo de luz y en cuestión de segundos su cuerpo comenzó a elevarse del suelo, siendo atraído hacia una de las luces más grandes en el cielo. Sus gritos de terror llenaron la noche y el resto de nosotros, paralizados por el miedo, solamente podíamos mirar con horror. Diego desapareció. Y entonces las entidades se centraron en el resto de nosotros. Uno a uno comenzaron a acercarse, y el aire se llenó de un miedo palpable y de desesperación.
Era evidente que estábamos a merced de una fuerza que estaba más allá de nuestra comprensión, y las posibilidades de escapar parecían nulas. Mientras observaba cómo Carla y Claudia intentaban correr, esquivando la extraña luminosidad que las perseguía, Juan trató en un acto desesperado encender uno de los vehículos, pero parecía que nuestra tecnología había quedado inerte ante la presencia de estas entidades. Las llaves giraban, pero el motor no respondía. Yo estaba paralizado, intentando procesar la situación, cuando sentí una mano fría y etérea en mi hombro. Al girarme, una figura me miraba directamente. A pesar de la falta de rasgos faciales distinguibles, podía sentir una mezcla de curiosidad y pena en su mirada. Era como si estuviera realizando una tarea necesaria, pero no necesariamente cruel. El zumbido resonante se convirtieron en voces susurrantes, llenando mis oídos con palabras que no podía entender, pero cuyos sentimientos podía percibir: inquietud, estudio, curiosidad. Me di cuenta de que no estábamos siendo atacados per se, sino que éramos objetos de estudio, especímenes a examinar. Claudia, intentando comunicarse con esas entidades, comenzó a hablar en voz alta, pidiéndoles que nos dejaran ir, que no entendíamos sus propósitos y que solo queríamos regresar a casa. Aunque las palabras no parecían tener impacto, el tono desesperado de su voz resonó en el aire. Carla, aprovechando un momento de distracción de una de las figuras, corrió hacia el manantial y se sumergió en sus aguas cristalinas. En un acto de desesperación, pensó que quizás el agua podía salvarla, podía servir como barrera contra esas entidades, y por un momento pareció funcionar. Las luces y las figuras se detuvieron, reacias a acercarse al manantial. Pero antes de que pudiéramos intentar cualquier otro movimiento, una fuerza invisible la extrajo del agua, pataleando, moviéndose de un lado a otro, levantándola hacia el cielo nocturno. El campamento, una vez lleno de risas y camaradería, ahora estaba bañado en caos y terror. Las tiendas de campaña se sacudían violentamente, los utensilios se dispersaban por el suelo y los gritos de mis amigos llenaban el aire. En un intento desesperado por encontrar refugio, Juan y yo nos lanzamos hacia el bosque, esquivando árboles y tropezando con raíces. Atrás nuestro, las luces nos perseguían, iluminando el oscuro bosque con su brillo inusual. Mientras corríamos, podía sentir que el espacio a nuestro alrededor se distorsionaba, como si estuviéramos siendo arrastrados hacia otra realidad. Las leyes de la física parecían desvanecerse y una sensación abrumadora de desesperación se apoderó de mí. En ese momento, todo lo que quería era despertar de esta pesadilla, pero el horror que estábamos viviendo era demasiado real. Corriendo por el bosque, el ambiente se sintió más denso, como si una niebla invisible se hubiera sentado. Mientras me desplazaba entre los árboles, noté que Juan ya no estaba a mi lado. Grité su nombre, pero no hubo respuesta. Entonces las luces aparecieron de nuevo, descendiendo rápidamente desde el cielo y rodeándome, convirtiendo la oscuridad del bosque en un día brillante y azulado. Ante el deslumbrante resplandor vi siluetas moviéndose hacia mí, pero esta vez parecían más distorsionadas, menos definidas, como oscilando entre dimensiones. El terror me paralizó y antes de que pudiera reaccionar, sentí que algo me agarraba de los tobillos y comenzaba a levantarme del suelo. Luché, pateando y gritando, pero mi esfuerzo fue en vano. El aire se volvió frío y la atmósfera cambió. Al mirar hacia abajo vi el campamento, las camionetas y el bosque desaparecer ascendiendo hacia las luces. De repente me encontré en un espacio extrañamente iluminado. No podía determinar dónde terminaba el suelo y dónde comenzaban las paredes. Todo era una mezcla surrealista de luces y sombras. Las figuras que me habían llevado se movían a mi alrededor, comunicándose entre sí con chirridos agudos y resonantes. Traté de moverme, pero mi cuerpo no respondía. Una sensación de impotencia y pánico se apoderó de mí. Después de lo que parecieron horas, las entidades finalmente se dirigieron hacia mí, y una de ellas tocó mi frente con lo que parecía ser un dedo extremadamente frío. Inmediatamente imágenes comenzaron a inundar mi mente.
visiones de otros mundos, civilizaciones y seres más allá de cualquier comprensión humana. Sentí que mi mente se fragmentaba, cada pedazo siendo examinado y analizado. En medio de esta tormenta mental, una voz familiar resonó en mi cabeza. Era Juan. A través de un torbellino de visiones pude verlo, pero no era el amigo que recordaba. Su forma había sido distorsionada, y sus ojos, una vez llenos de vida, ahora lucían vacíos. Fue en ese momento que comprendí el verdadero horror de nuestra situación. Estábamos siendo descompuestos, reconfigurados, reconstruidos. El proceso fue doloroso no en el sentido físico, sino en el sentido de perder la esencia de lo que era. Pero, por alguna razón, cuando el proceso terminó, aún conservaba un fragmento de mi humanidad. Las entidades parecían estar satisfechas y me liberaron en una especie de cápsula. En segundos me encontré de vuelta en el bosque, solo, con el campamento abandonado y las camionetas vacías. Pasaron días antes de que pudiera encontrar el camino de regreso a la civilización. Fui rescatado por unos locales que me encontraron vagando en estado de shock. Nunca pudieron entender mi historia, y con el tiempo fui etiquetado como el loco que había perdido la razón en las montañas. Pero yo sé la verdad. Sé que hay cosas en este universo que no están destinadas a ser comprendidas. Y mientras más intento reconstruir mi vida, con cada noche